Bueno, en esta mañana vamos a hacer un tutorial de regresión lineal múltiple. Para el efecto, pues hemos ya recibido la clase respectiva de teoría. Hemos hecho algunos ejercicios también relacionados con estadística inferencial. Y en el día de hoy vamos a tomar como ejemplo un estudio en el que queremos determinar la relación existente entre el pH, la salinidad, el contenido de zinc y el contenido de potasio presentes en el suelo con producción de biomasa de alguna especie forrajera, en el que se registraron 45 mediciones de biomasa en gramos y de dichos valores, pues característicos del suelo donde crecieron estas plantas. Entonces, el objetivo de hoy es establecer el mejor modelo de regresión múltiple que prediga el incremento o el decremento, la decreciente de la producción de biomasa de esta especie forrajera. Para ello vamos a hacer un análisis previo de cada una de las variables por separado para observar justamente el análisis de residuos parciales para ver si las pendientes parciales tienen algún tipo de tendencia de tipo polinomial y tomarlas en cuenta dentro del modelo. ¿Ok? Entonces, para lo cual hemos establecido 45 mediciones. Entonces, de las 45 mediciones, ustedes deben tomar en cuenta que debemos definir cuál es la variable dependiente. En este experimento, ¿cuál es la variable dependiente? Biomasa. La cantidad de biomasa. Entonces, tomen en cuenta que se hicieron 45 mediciones de biomasa. Entonces, en esta medición de biomasa, se determinó puntualmente a qué pH en el suelo estaba, cuál era la salinidad, cuál era el contenido de zinc y cuál era el contenido de potasio. Para esta cantidad de biomasa, cuál era el pH del suelo, cuál era la salinidad, cuál es el contenido de zinc y cuál es el contenido de potasio y así sucesivamente, ¿ok? Para cada cantidad de biomasa existe una concentración específica de pH, salinidad, zinc y potasio, ¿ok? Entonces, queremos determinar cuál es la relación existente entre las variables, en este caso independientes y dependientes. Independientes, que son el pH, salinidad, zinc, potasio, y la biomasa como una variable dependiente, ¿ok? Para lo cual vamos a utilizar un análisis de regresión lineal múltiple y el primer paso es ¿cuál? Determinar el análisis de residuos parciales. Entonces, para poder hacer o determinar con anticipación si alguno de las variables independientes tiene algún tipo de tendencia polinomial, vamos a hacer un análisis de residuos parciales y para eso vamos a regresión lineal. ¿Ok? Entonces, en regresión lineal, nosotros vamos a seleccionar la variable dependiente, para nuestro caso la biomasa, y como regresoras o como independientes, el pH, la salinidad, el zinc y el potasio. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos definido esto, damos a aceptar y vamos a la pestaña de diagnóstico. ¿Ok? La pestaña de diagnóstico. ¿Ok? Una pestaña de diagnóstico. Entonces, una vez que queremos ver si tiene algún término o alguna tendencia, vamos a poner graficar residuos parciales y por default nos da los residuos estudiantizados versus los predichos para ver si cumplimos qué supuesto. No. De las varianzas constantes. Tomen en cuenta que debemos cumplir dos supuestos. El primer supuesto es el de la distribución de probabilidades de las variables deben tener distribución normal. ¿Por qué? Porque son variables continuas. ¿Ok? Entonces, todas las variables continuas deben tener distribución normal una vez que nosotros hayamos querido establecer algún modelo de predicción. ¿Ok? Si queremos podemos hacer el cucuplot, no es un problema para determinar normalidad. Si queremos podemos hacerlo, no es un problema. Sin embargo, yo prefiero para este caso hacer histogramas. Sin embargo, pues podemos hacerlo. Si ustedes quieren pueden hacerlo. ¿Ok? Y le damos a aceptar. No tomamos en cuenta los cuadros que nos salen aquí, los resultados los eliminamos. Solo queremos ver los gráficos. Nos interesa ver los gráficos. ¿Ok? Entonces vamos a ver el primer gráfico que
es el gráfico que denota la relación entre los residuos parciales del pH y el residuo parcial de biomasa y el pH, perdón. Entonces, ¿qué relación parece que tendría? ¿Lineal, cuadrática, cúbica o no tiene relación? Parece que tiene una relación lineal positiva, ¿verdad? A mayor pH, mayor cantidad de biomasa, ¿verdad? Probablemente tenemos a mayor pH, mayor cantidad de biomasa, pero la relación es lineal, así que no, entonces el pH no tiene un término polinomial, o sea, ni es ni cuadrático ni cúbico, por lo cual lo dejamos tal como originalmente estaba, que es lineal. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con la salinidad. ¿Qué tendencia sugiere los residuos parciales de la salinidad con la biomasa? Parecería que tiene una relación de tipo cuadrática. Entonces eso debemos tomar en cuenta, ¿ya? Que probablemente la salinidad tiene una tendencia de tipo cuadrática. Ok, vamos a ver el zinc. ¿Qué pasa con el zinc? Es lineal, pero negativa, ¿verdad? Entonces sigue siendo lineal, no nos preocupamos por introducir algún término polinomial. Y vamos a ver el potasio. Parece que no tiene relación el potasio, ¿verdad? No tendría relación. Entonces, ¿por qué? Porque como que la dispersión de los puntos no sugiere ninguna tendencia, ni lineal, ni cuadrática, ni nada. ¿Ok? No estaría sugiriendo ningún tipo de tendencia, por lo que, de hecho, pero toca introducirlo dentro del modelo para que el modelo mismo nos seleccione o nos quite dentro de la ecuación. Y por último, vamos a ver el gráfico de residuos versus predichos. Probablemente no sugiere que tenemos varianzas heterogéneas, probablemente tenemos varianzas constantes, y eso pues obviamente nos permite cumplir el supuesto de varianzas homogéneas u homoscedasticidad. Ok, entonces hasta ahí vamos bien. Sin embargo, me interesa ver la normalidad. Quiero ver la normalidad. Entonces para eso inicialmente voy a histogramas, gráficos de histogramas, e introduzco todas las variables, porque todas deben tener distribución normal, todas son continuas cuantitativas y deben tener distribución normal. La distribución de probabilidades debe tener una tendencia normal, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a ver desde el gráfico, desde el histograma número 5. ¿Qué es lo que pasa con la biomasa? Tiene una distribución normal. Parece que no tiene una distribución normal porque es una muestra, ¿verdad? Y casi siempre las muestras no tienen distribución normal. Uno ajusta la normal y parece que no tendría distribución normal. Entonces, hacer una inferencia estadística sobre variables que no tienen distribución normal nos hace perder confiabilidad. Vamos a ver qué es lo que pasa con el pH. Tampoco tiene distribución normal. Una vez más, esto nos hace perder confiabilidad. Sin embargo, tenemos que hacer la inferencia. La salinidad parecería que tendría, ¿verdad? Parecería que tendría, como que es la mejor variable que tiene, o es la variable que mejor está distribuyéndose hasta ahora. El zinc probablemente también podría tener, ¿sí? Entonces probablemente podría tener el zinc también. Entonces ajustamos a la curva normal para ver cómo está el ajuste. Y el potasio, pues prácticamente no tendría una distribución normal. ¿Ok? Muy bien. Entonces, de todas las variables independientes y dependiente, la única que parece que tiene distribución normal es la salinidad. ¿Ok? La salinidad del suelo. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la inferencia estadística con esta muestra, sabiendo por supuesto que tenemos un término polinomial. Sin embargo, vamos a hacer la comparación. Yo quiero hacer la comparación entre los términos lineales 100% y también polinomiales. Entonces, para lo cual, vamos a estadísticas, regresión lineal y vamos a hacer los modelos sin selección de variables en regresión múltiple, sin selección de variables en regresión múltiple, ¿ok? Porque si nosotros quisiéramos seleccionar alguno de los modelos que se le enseñó en clase, ¿cuáles eran los modelos que se enseñó en clase?
tenemos eliminación hacia atrás o backward, eliminación hacia adelante o forward, el de paso a paso y todos los modelos posibles. Yo activo todos los modelos posibles. Uno de ellos es el R cuadrado, ¿verdad? Maximizar el R cuadrado ajustado. Sin embargo, en regresión lineal múltiple, el R cuadrado tiene un poco de... es un poco mentiroso porque a medida que incrementamos más términos en el modelo, el R cuadrado se va a incrementar. Y eso no nos está dando una buena estimación de que el modelo es confiable. Entonces, para lo cual, no vamos todavía a seleccionar nada, ¿ok? Solo vamos a poner aceptar. Vamos a darle a aceptar. A ver, vamos a ver. Análisis de regresión lineal. Ninguno. Ok. Entonces, vamos a analizar un poquito estos datos de aquí. Vamos a agrandar un poquito la información. Vamos a analizar. Todavía no hemos seleccionado ninguna variable o no hemos puesto ningún método de selección de variables en regresión múltiple. Y vamos a ver qué es lo que está pasando con el pH. Vamos a analizar primero el pH. ¿Ya? En el pH nos está diciendo que por un incremento en una unidad o en 1% en el pH, está reflejando un incremento, porque el signo es positivo, de 262,88 gramos en la biomasa de la pastura o de la especie forrajera, siempre y cuando la salinidad del zinc y el potasio permanezcan constantes, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa con la salinidad? Con un modelo con 45 datos, nos dice que la salinidad, por un incremento en 1%, en una unidad de la salinidad, nos está reflejando una decreciente de menos 33,50 gramos en la cantidad de biomasa de la especie forrajera, siempre y cuando el pH, el zinc y el potasio permanezcan constantes, y así sucesivamente. ¿Okay? Analizamos cada una de las pendientes, de los coeficientes de las pendientes parciales. Ahora, vamos a analizar qué es lo que pasa con los errores de estándar. Los errores de estándar del pH, dice que es 33,73. Indicas que es 33,73. De 262,88 tenemos un error estándar bajo. De 8,65 de 33,50 es un error estándar bajo. De 28,97, 5,66 es bajo. Y de 0,12, 0,08 el error estándar es bajo. ¿Ok? Vamos a analizar los estadísticos de T de cada una de las pendientes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Cuál tiene un mayor estadístico T? El pH, ¿verdad? Tiene un estadístico, asumiendo que estas negativas sean positivas, porque en valores de student siempre es positivo. Entonces, tenemos 7,79, un valor de T, el estadístico de T de student es de 7,79. Entonces, ya nos está sugiriendo que probablemente el pH es una de las variables que más inferencia estadística tiene sobre el comportamiento de la biomasa. Entonces, vemos cuál es el que menor tiene. El potasio, ¿verdad? En base a la T parcial, a la T de la pendiente del potasio, dice que es menos 1,40, es bajo. Ahora, analicemos los valores de probabilidad. El valor de probabilidad del pH, asimismo como el valor de probabilidad del zinc, nos está denotando una alta significancia estadística, es decir, que son las variables que más están influyendo o más son más significativas dentro del modelo. Sin embargo, de acuerdo al CP de Mallows, que estamos aquí viéndolo, ¿cuál es el que mayor importancia predictiva tiene en el modelo? El pH, porque el CP de Mallows es el mayor, ¿verdad? Dentro de los salinidad, zinc y potasio. Porque si nosotros, ejemplo, nosotros vemos aquí el valor de probabilidad, que es menor de 0,0001. Asimismo, el zinc también es. Entonces, ¿cuál sería uno de los puntos para poder dirimir entre cuál es? Entonces, es el CP de Mallows. El CP de Mallows me dice que el pH tiene una mayor importancia predictiva. ¿Ok? Ahora, si se dan cuenta aquí, el pH del potasio salió no significativo. Eso quiere decir que esta variable no tiene importancia predictiva con todas las
pendientes lineales. Aquí todavía no introducimos pendientes cuadráticas, no hacemos selección de modelos, no hacemos nada. Es una regresión completa, modelo completo, sin selección de variables. Y el CP de malus, pues por supuesto es el más pequeño. Veamos qué es lo que pasa con el factor de inflación de la varianza. Vamos a comparar entre el pH y la salinidad, por favor. Dividan 3,12 para 1,81, por favor. No tenemos problemas de múltiple colinealidad. Entre, por favor, el zinc y la salinidad. Siempre el mayor para el menor. Entre el zinc y la salinidad, es decir, 3,83 para 1,81. 2,12. Entre el pH y el potasio, por favor. O sea, sería 3,12 para... No, perdón, 3,83 entre, perdón, el pH y el zinc. 3,83 para 3,12. ¿Perdón? Entonces no tenemos problemas de múltiple colinealidad, es decir, que las variables no están altamente correlacionadas y eso está bien. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ese es el caso, ¿cuál es el siguiente paso? Una vez que hemos determinado que en verdad el potasio no tiene significancia estadística, una opción es no tomar en cuenta el potasio dentro del modelo. O sea, no introducirlo dentro del modelo porque no tiene importancia predictiva. Sin embargo, cuando hicimos los análisis de residuos parciales, vimos que tenía una tendencia cuadrática, ¿verdad? Uno de los términos tenía una tendencia cuadrática. Y vamos a considerarlo ahorita. Vamos a considerarlo. Entonces, regresión lineal. ¿Cuál era el que tenía el término cuadrático? ¿Cuál era el que tenía el término cuadrático? Si quieren podemos volver a verlo. ¿Cuál tenía el término cuadrático? La salinidad. Fue la que mejor se ajustó a la distribución de probabilidades, ¿verdad? También. Entonces, la salinidad tiene un término cuadrático. Entonces, para ello tengo que introducir dentro de ese modelo el término cuadrático. ¿Ya? Entonces voy a polinomios y la salinidad le pongo como un término cuadrático, ¿ok? Y todavía no hago selección de modelos. Y le doy simplemente aceptar. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se modificaron los coeficientes de las pendientes parciales. El R cuadrado, una vez más, no es importante en regresión lineal múltiple. Sin embargo, pues analicémoslo. Bajó un poquito, ¿verdad? Por eso digo, no es importante, pero hay que analizarlo. Bajó un poquito, o no, más bien, subió. Subió. Sube con el término cuadrático. Sube de 0,92 a 0,96, en este caso del R cuadrado ajustado. Pero ¿por qué sube? Porque estamos introduciendo un término más y sube, ¿verdad? Y eso no, obviamente es un poco mentiroso. ¿Ok? Ahora, veamos qué es lo que pasó con el zinc. Vamos a poner exactamente en la misma posición. El pH dice que es de 224, estamos ganando 224,02 con el término cuadrático. En el otro era 222,88. Entonces vamos a analizar directamente qué es lo que pasó con los valores de probabilidad. ¿Sí se acuerdan que el potasio salió no significativo? Cuando nosotros introducimos la salinidad cuadrática que sale significativa, miren cómo gana significancia estadística el potasio. Entonces, por eso es importantísimo hacer un análisis de residuos parciales, ¿sí? Entonces, es importantísimo, es clave. Entonces, sin embargo, veamos el CP de malus. El CP de malus sigue diciendo que el pH es la variable independiente que más importancia o poder predictivo tiene dentro del modelo de predicción de la biomasa. Entonces, analicemos un poquito la ecuación. La ecuación nos dice que por un incremento en una unidad en 1% del pH, está incrementando 224,02 gramos en la biomasa de la especie forrajera, siempre y cuando el zinc lineal, potasio lineal, salinidad lineal y salinidad al cuadrado se mantengan constantes. Y así sucesivamente con todas las variables independientes. ¿Ok? Vamos a ver si hemos perdido colinealidad. ¿Ok? Dividamos. Hagamos, por favor, el pH
El zinc para el pH, por favor. El zinc para el pH. El zinc para el potasio. Casi, ¿verdad? El pH para el potasio. No podemos dividir el salinidad para todos, porque obviamente va a salir con problemas. Porque ya está un término cuadrático. Entonces, podríamos dividir solo entre la salinidad lineal y salinidad al cuadrado. Entonces, justamente para ver colinealidad. Y no tenemos problemas de colinealidad, así que eso es bueno. ¿Ok? Ahora, una vez que ya hemos definido que en verdad el término cuadrático sí está influyendo significativamente, es decir, la salinidad está influyendo significativamente sobre, en este caso, el potasio, porque el potasio fue el que salió no significativo anteriormente, vamos a hacer la primera selección. ¿Ok? Vamos a introducir la primera selección. Para lo cual hablamos de estadísticas, regresión lineal, tal cual, introducimos el término salinidad como cuadrático y en la selección de modelos vamos directamente a hacer el modelo stepwise. Es el que más se recomienda, porque es el que elimina y agrega variables en función de su p-valor, ¿ok? Y ponemos selección paso a paso. Vamos a graduar el p-valor para ingresar y para retener las variables a 0,05, porque eso es lo que a mí me interesa. A mí me interesa que las variables sean altamente significativas, ¿ok? Entonces el máximo valor para entrar es 0,05. Inclusive puedo bajarlo si yo quiero, pero ese es el máximo valor que yo ocupo siempre. Ok, entonces vamos a aceptar. Perdón. Ahí está todo ya. Matriz, tabla de análisis de varianza. Ya, ahí está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Dice que el método, la selección stepwise, el método máximo para entrar es 0,5, para retener 0,5. ¿Cuántas regresoras o cuántas variables independientes introdujimos? 5, de las cuales el modelo seleccionó 4 variables regresoras. ¿Cuáles fueron estas? Fueron el pH, el zinc, la salinidad lineal y la salinidad al cuadrado. Entonces, una vez más, vemos que el potasio en verdad no tenía inferencia estadística sobre el comportamiento de la biomasa y por eso es que no la retuvo, más bien la eliminó. Y vean cómo los p-valores de todas las variables independientes prácticamente fueron o se transformaron a ser altamente significativas. Ahora, como todas son altamente significativas, ¿cuál es el que nos permite dirimir? El CP de malos. El CP de malos nos está diciendo que ahora, ¿cuál es la variable que más importancia predictiva tiene? El zinc, ¿verdad? Porque tiene un CP de malos más alto. ¿Ok? Igual los problemas de colinealidad, dividamos por favor 405 para 326. Saben que no debe dar mayor de 4 para evitar problemas de 1 punto, ya, y divida, bueno, 334 para 324, 334, 95 para 324, 38. Ya, entonces no tenemos problemas de colinealidad, de múltiple colinealidad o que las variables están altamente correlacionadas. Ok, entonces, ¿cómo quedaría el modelo seleccionado, introducido ya términos polinomiales, prácticamente ya bastante pulido? Quedaría de la siguiente manera. La biomasa en gramos es igual a 9.895,13, que es el intercepto. En este caso, sigue teniendo el mismo significado que en regresión lineal simple, más 215,02 pH, menos 38,01 zinc, menos 558,14 salinidad, más 8,35 salinidad al cuadrado, ¿ok? Salinidad al cuadrado. Muy bien. Entonces, ese sería nuestro modelo inicial con ¿cuántos datos? Con n igual
a 45. Ese sería el modelo de predicción en base a los datos observados. Pero como les decía, lamentablemente nuestra distribución de probabilidades de las variables nos sugieren que estas variables están bien distribuidas, ¿verdad? Entonces, por lo que estamos obligados a generar una población muestral, como pueden ver aquí, no tienen una buena distribución. Entonces, por lo que nos exige, en este caso, generar una población muestral de n igual a, dependiendo del número de combinaciones que queramos hacer. Y para lo cual vamos a ir a aplicaciones, didácticas, todas las muestras posibles. Y lamentablemente nos toca hacer una por una. Ponemos biomasa, tenemos un tamaño poblacional de 45. Y vamos, me dice que solo puede generarme hasta 14.190 datos. Creo que son suficientes. Y voy a ir copiando una por una en una tablita de Excel. Esto era, ¿qué variable era este? Biomasa, ¿verdad? Biomasa. Entonces vamos a hacer ahorita con, cerramos para no confundirnos. Vamos a hacer con perdón, tenemos que seleccionar el archivo. Entonces ahorita vamos a hacer el pH. Y decimos que un n igual a 3. Me sigue generando 14.190 datos. Y este es el pH. Aplicación. Ahora la salinidad. Muy bien. Ya nos falta el zinc y el potasio. El zinc es solo el zinc nada más, porque el potasio ya vimos que no tiene inferencia estadística, así que con el zinc sería, terminamos con el zinc. Ok, muy bien. Entonces, digamos el zinc. Muy bien, entonces copiamos. Copiamos toda esta información en una tablita de Infostat. Y ya prácticamente tenemos toda la información para poder hacer el modelo un poquito más complejo, más completo también. Muy bien, entonces procedemos a ir a estadísticas. Bueno, antes de eso, hagamos los residuos parciales para ver cómo se están distribuyendo, si tiene alguna tendencia, perdón, o si mantiene la tendencia. Ok. Entonces vamos a diagnóstico y residuos parciales. Vamos a ver si mantiene la tendencia. En el caso del pH, nos está diciendo que a mayor pH, mayor biomasa. En el caso de la salinidad, parece que sí tiene esa tendencia de tipo cuadrática, ¿verdad? Que nos decía cuando hicimos en base a la muestra. Y también en el caso del zinc, vean, la tendencia es negativa, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces, sí se mantienen las tendencias que habíamos establecido con anterioridad cuando hicimos con las muestras. Ahora vamos a ver la distribución de probabilidades de las variables para ver cómo están distribuyéndose. Ahora sí ya cambia, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la biomasa. Tenemos una buena distribución de probabilidades de la variable. ¿Sí? Tenemos una buena distribución normal, como ustedes pueden ver aquí.
como ustedes pueden observar. En el caso del pH, también tiene una buena distribución normal, ya cambió. En el caso de la salinidad, podemos incrementar un poquito las marcas de clase para ganar un poco. Dejémosle si queremos. Ya tenemos normalidad también. Y por último el zinc. ¿Ok? Entonces ganamos normalidad. Y vean en este caso que quería enseñarles de los residuos versus los predichos. Yo creo que las varianzas obviamente se redujeron y tenemos una mejor distribución de las varianzas dentro de esta dispersión de puntos, y eso es muy bueno. Eso es muy bueno porque hace que nuestro modelo sea más confiable. Ahora, una vez que ya tenemos eso, vamos nuevamente a regresión lineal. Vamos a introducir el término polinomial, que es la salinidad, y vamos a poner método de selección stepwise. Cambiamos 0,5, 0,05 y damos a aceptar. Y prácticamente estamos frente a nuestro modelo con un R cuadrado bastante aceptable. Sin embargo, no hay que confiarse. Lo bueno es que las 4 regresoras, las 4 las selecciono porque los p-valores fueron significativos. Y ahora sí, vamos a comparar con el anterior modelo de regresión. El modelo de regresión, este de aquí vamos a eliminar. Vamos con el modelo de regresión con los 45 datos. ¿Ya? Entonces, ajá. Y en STL no se está incluyendo que solo tomemos las 4 regresoras y no las 5. Yo sé que se eliminó una, ¿no es cierto? No tiene nada que ver, porque cuando ya sale no significativa, la quita. O sea, ya definitivamente la elimina. Exacto, ajá. O sea, si ya salió no significativa, más bien tú estás haciendo como que... O sea, va a salir lo mismo. Va a salir exactamente. O sea, no va a influir que no tomamos en cuenta el potasio, si tomamos en cuenta el potasio. ¿Ok? Porque ya salió no significativo. Porque inclusive cuando el programa ya ve que te sale no significativo, ya no lo toma en cuenta dentro del cálculo. Muy bien. Entonces, ya el modelo más robusto, con 14.190 datos, quedaría de la siguiente manera. La biomasa en gramos es igual a 5.552,03, que es el intercepto, más 248,83, que es la primera pendiente, la pendiente parcial del pH, el coeficiente de la pendiente parcial del pH, menos 31,59 zinc, menos 297,61 salinidad y más 4,30 salinidad al cuadrado. Todas las variables tienen alta significancia estadística, sin embargo, el poder predictivo de cuál es más importante. En este caso es del pH. Acá era del zinc, ¿verdad? Aquí salió que el zinc tenía un poquito más de importancia predictiva, pero ya con un modelo más robusto, con 14.190 datos, ahora sí, definitivamente el pH es la variable independiente que más importancia predictiva tiene para predecir, valga la redundancia, el comportamiento de la biomasa, ¿ok? Porque el CP de Mallows es mayor en el caso del pH que del zinc. Igual, de la misma manera, dividamos 376 para 307, ¿cuánto es? Para ver si tenemos múltiple colinealidad. 3,76 para 3,07. No, y 541,77 para 536,03. No tenemos problemas de múltiple colinealidad y eso hace que nuestro modelo gane en confiabilidad. Entonces, en conclusión, ¿cuál es la conclusión del modelo? Dice que por un incremento en el pH, en una unidad en el pH, nos representa un incremento de 248,83 gramos en la biomasa, siempre y cuando el zinc, la salinidad y la salinidad al cuadrado permanezca constante. Por un incremento en el zinc, en una unidad, en 1%, representa una decreciente de menos 31,59 gramos en la biomasa de la especie forrajera, siempre y cuando el pH, la salinidad y la salinidad al cuadrado estén constantes.
y por un incremento en la salinidad lineal. En la salinidad lineal, en una unidad de 1% en la salinidad lineal representa una decreciente de 297,61 gramos en la cantidad de biomasa de la especie forrajera, siempre y cuando el pH sin y salinidad al cuadrado estén constantes. Y por último, por un incremento en la salinidad, una unidad de 1% en la salinidad cuadrática representa un incremento de 4,30 gramos en la especie forrajera, siempre y cuando salinidad lineal sin y pH permanezcan constantes. ¿Ok? Esas son las conclusiones que se obtienen del estudio en este caso. ¿Ok? Ahora, otro parámetro final para poder seleccionar en verdad si las variables tienen o tienen incidencia estadística, o podemos hacer es graficar los residuos estudentizados versus cada una de las regresoras. O sea, se puede hacer eso. Entonces, para eso, si queremos, podemos ir a regresión lineal. Entonces, aquí donde dice diagnósticos, entonces aquí guardamos los residuos estudentizados. Podemos guardarlos si queremos. Y graficamos mediante, residuos estudentizados, sí. Entonces, los guardamos, ¿ya? Entonces yo lo que voy a hacer es, en este caso me tocaría de cada una, ¿verdad? No sería, sí sería de la biomasa, bueno, sería del pH, de la salinidad y del zinc, ¿no? De la biomasa, aquí hice mal. Aquí tengo que eliminar. Entonces sería, en este caso, tendría que hacer de cada una. Ok, sería de el pH, salinidad y zinc como variable dependiente. Entonces, pongámosle acá porque me interesa graficar los residuos estudentizados. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si me interesa, lo único que tengo que hacer es graficar los residuos estudentizados versus, en este caso, cada una de las regresoras. Pues en este caso sería, sería el residuo estudentizado en las y el pH en las X. ¿Ok? Entonces, con esto lo que me está denotando es cómo está distribuido los residuos estudentizados versus los observados. ¿Ok? Y estén en una buena distribución. Y así mismo hago con el residuo estudentizado de la salinidad con su respectiva salinidad. Aquí sí nos salió algo raro. Entonces, sin embargo, podemos hacer esto de acá, ¿verdad? Que es más fácil, en verdad, hacer esto. Entonces, quitamos esto de acá. Y ponemos biomasa, variable dependiente, pH, salinidad. Y creo que es mejor hacer esto de aquí. Entonces, aquí dice diagnóstico. Los residuos estudentizados hacia aquí, creo que es, ajá. Entonces aquí está, residuos estudentizados de la biomasa versus de los predichos de la biomasa. Aquí, a ver, este de aquí, claro. Este de aquí es de la biomasa. Ah, es que solo puse la biomasa. Bueno, es un problema este, en verdad. Quedémonos en que solo vamos a graficar las normalidades y básicamente los mismos residuos que nos dan aquí en la regresión lineal. Aquí dice, por default está residuos estudentizados versus los predichos de cada una de las variables y es suficiente. O sea, esto ya nos da por default, que es este de aquí, que es este gráfico de aquí. ¿Ok? Que obviamente nos está denotando que existe una buena distribución de los residuos en comparación de los predichos. Estudentizados versus los predichos. ¿Ok? Perfecto. ¿Tienen alguna pregunta acerca de
regresión lineal múltiple, que no les haya quedado muy claro. En la práctica, Ajá. si yo hago el estudio o cualquier estudio, no tendría que de una vez hacer, generar datos para... ¿Cómo generar datos? O sea, digamos que mis datos como aquí eran 45, pero yo sé que eso me va a restar confiabilidad. Entonces yo debería de una sola hacer, generar más datos. O algo primero siempre hacer. Primero siempre hacer con los observados. O sea, es como un consejo. Porque hay veces que haciendo con la cantidad grande de datos, a veces no se tienen muchos resultados. Entonces, por eso es mejor ir puliendo. O sea, voy avanzando poco a poco y voy puliendo poco a poco qué variable sí, qué variable no. Entonces, eso lo que me ayuda es a ganar un poquito de confiabilidad. O sea, si yo veo que, ejemplo, 2 de 5 variables son las que me interesan. Entonces, muchas veces con la gran cantidad de datos, ya no son 2 variables y es una variable. Entonces, es mejor ir haciendo poco a poco, ir como que sirviendo entre los datos observados y después generar los datos que son poblacionales, en este caso con una población aleatoria, que es al azar, totalmente al azar, y generar esta información en base a la muestra. Entonces, de ahí, yo en lo personal siempre prefiero hacerlo desde la muestra hacia la población, no directamente desde la población, porque hay veces que no se genera mucha información valedera o como que no es muy confiable, porque primero debemos ir pasando ir de paso a paso, poco a poco. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? O sea, lo importante aquí es justamente determinar cuál de las variables son las que están influyendo sobre el comportamiento de la variable dependiente. ¿Qué variable independiente influye sobre el comportamiento de la variable dependiente? ¿Ok? Ajá. Ya, y o sea, si me conté esto de los datos, o sea, y si me sale, por ejemplo, los 45 datos, si se cumple la normalidad y todo eso. No, es que igual, o sea, con 45 datos es muy poco para hacer un modelo. O sea, siempre que yo quiero hacer un modelo y quiero que este modelo sea confiable, en base a la muestra no puedo hacer un modelo. Tengo que hacer en base a una población. Pero lamentablemente no tengo una población. Tengo que generar una población. Y para eso pues hago remuestreo o genero una población aleatoria. ¿Alguna otra pregunta que tengan? ¿Duda, inquietud? Ok. Entonces pasamos a... cuando se les envíe el informe respectivo, pues por supuesto tienen que desarrollarlo tal cual. O sea, es decir, que para poder seleccionar los parámetros de los modelos, en este caso, para poder seleccionar los modelos debemos tomar en cuenta los parámetros. Y los parámetros son los que nosotros van a decir sí o no este modelo. Y ustedes tienen que justificarlo. ¿Ok? Por eso, comúnmente yo en las evaluaciones pongo seleccione el mejor modelo. Entonces ustedes deben tomar en cuenta cuáles son los parámetros para seleccionar los modelos. ¿Ok? Porque les voy a poner parámetros bastante similares. Y ustedes tienen que seleccionar en base a ejemplo, en base al CP de malos, en base al T, en base al P-valor, en base al BIF. ¿Sí me entienden? Entonces, en base a esas cosas, ustedes van justificando. Este por esto, esto por esto, esto por esto. Este es el modelo que se selecciona. Y pues obviamente en base a ese modelo se predice. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por su atención.